¿Crees en Dios? Creo que hay alguna explicación para este universo que podrías llamar Dios. Nos dijeron que la Biblia que conocemos era completa, definitiva e incuestionable. Pero ¿qué pasaría si fuera mentira? Tras siglos de ediciones, censura y luchas de poder, existen escrituras antiguas que la Iglesia jamás quiso que el mundo viera. Textos escritos antes del canon, crudos y peligrosos, despojados de su pulido y repletos de ideas que podrían destruir la versión del cristianismo en la que nos enseñaron a confiar. Ahora Elon Musk ha entrado en escena. Él afirma: esta Biblia original ha sido enterrada a propósito, oculta a la gente común. Y si se revela su contenido, podría desmoronar todo lo que creemos saber sobre Dios, la humanidad y el futuro de la fe. Lo que contiene no solo desafía la creencia, sino que amenaza con reescribirla por completo. Subtema 1. La biblioteca prohibida. Aunque parezca increíble, la idea de que un texto bíblico original se haya perdido en la historia no es nada extraordinario. Siendo el emprendedor curioso que se niega a aceptar las ideas convencionales, no sorprende que Elon Musk, quien recientemente expresó un creciente interés en los principios cristianos, haya dirigido su mente analítica hacia el descubrimiento de escritos sagrados que fueron excluidos deliberadamente por las primeras comunidades cristianas hace casi 2000 años del canon bíblico oficial. Todo comenzó cuando la serie bíblica de Jordan Peterson, titulada Los Evangelios, se hizo viral. Durante sus conversaciones algo no cuadraba. Lo que quieres hacer es dejarlo atrás. Conviértete en mi seguidor porque eso es lo que dice. Bueno, entonces incluso podría impulsarte en la dirección correcta. Claro, eso es lo que le dice a Peter también. Sí, claro. Los eruditos consultados revelaron que San Pablo, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, fue asesinado por el emperador Nerón en el año 65 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la muerte de Cristo. Esta cronología implicaba que todas sus cartas fueron escritas antes de esa fecha. Y dado que algunas citaban fragmentos de los evangelios, esos libros ya circulaban ampliamente. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Lo que muchos desconocen es que el canon bíblico no surgió de la noche a la mañana como una colección divinamente ordenada. En cambio, se fue formando gradualmente a lo largo de los siglos, con las primeras comunidades eclesiales de diferentes regiones manteniendo listas de libros aceptados significativamente distintas. El libro del Apocalipsis, la pieza final del rompecabezas del Nuevo Testamento, no se escribió hasta el año 96 después de Cristo. Incluso entre estas primeras autoridades eclesiásticas, varios libros que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento fueron objeto de controversia durante siglos. Las cartas a los hebreos, Santiago e incluso el propio libro del Apocalipsis fueron cuestionados por importantes líderes eclesiásticos sobre si realmente fueron escritos por los apóstoles. La idea de que existió un consenso temprano sobre qué libros pertenecían a la Biblia es simplemente inexacta desde el punto de vista histórico. Sin embargo, a partir de ese momento, los escribas cristianos trabajaron incansablemente para recopilar y preservar lo que consideraban escritos auténticos. Pero los rollos originales ya se estaban deteriorando rápidamente. Las iglesias de todo el imperio necesitaban juegos completos de inmediato. Así que se produjeron y distribuyeron miles de copias. Esto ocurría en una época en la que no existía ninguna autoridad central que verificara qué libros eran auténticos y cuáles eran meras falsificaciones. Así pues, se necesitaron siglos de lucha teológica para establecer la colección bíblica que conocemos hoy. Según documentos que Elon Musk ha estado estudiando en el año 95 después de Cristo, apenas un año antes de la publicación del Apocalipsis, Clemente de Roma, discípulo del apóstol Pedro, ya poseía 8 textos que posteriormente formarían parte del Nuevo Testamento.
Una década después, Policarpo reconoció 15 libros como sagrados. 70 años más tarde, Ireneo autentificó 21 libros mientras que Hipólito confirmó 22. Y así sucesivamente. Estos escritos aprobados se convirtieron en el canon murritoriano. Pero la inquietante pregunta persiste: ¿qué sucedió con todos los libros que rechazaron? Cientos de evangelios, cartas y libros proféticos circulaban en las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y muchos más. Para Musk, la colección Tresiv de textos descartados representa fragmentos de la Biblia original, no la versión edulcorada que heredamos. Si cientos de evangelios y cartas circulaban en el siglo I, argumenta Musk, entonces el cristianismo primigenio era mucho más caótico, menos frecuente y más diverso. La cuestión no es qué se incluyó en el canon oficial, sino qué se omitió deliberadamente. La realidad sobre estos evangelios perdidos es más compleja de lo que la mayoría de la gente cree. Si bien algunos textos como el Evangelio de Tomás pueden conservar tradiciones de dichos primitivos, otros como el Evangelio de Judas fueron claramente escritos siglos después como ficción teológica. El problema ahora era que los creyentes comunes no tenían forma de distinguir entre los escritos apostólicos auténticos y los demás. Tenían que confiar en los líderes de la iglesia que afirmaban tener autoridad especial para tomar estas decisiones, sin saber si dichos líderes tenían sus propios intereses. Debido a esta crisis, Musk explicó que la primera gran controversia sobre la Biblia original comenzó en algún momento del siglo II. Desesperado por evitar la fragmentación total del cristianismo, Eusebio, el historiador y obispo de Cesarea, escribió exhaustivas obras históricas tratando de justificar qué libros merecían formar parte de las Escrituras. Organizó los libros en 3 categorías que denominó canónicos, disputados y rechazados. Los libros canónicos eran aquellos aprobados por los primeros líderes de la Iglesia que habían conocido personalmente a testigos de Jesús y los apóstoles. Los libros en disputa fueron respaldados solo por algunos de los primeros padres de la Iglesia, y no todos estaban de acuerdo sobre si eran auténticos o falsos, incluyendo escritos como el libro del Apocalipsis. Los libros rechazados fueron aquellos expuestos como fraudulentos por los primeros líderes que conocieron personalmente a los apóstoles. Luego posteriormente Jerónimo aportó mayor claridad al traducir los textos aprobados al latín, y sus selecciones se convirtieron en la base de los textos bíblicos que leemos hoy. Pero esto es lo que aún preocupa a la mayoría de los eruditos. Jerónimo, originario de Belén, tuvo acceso a manuscritos hebreos y griegos que ya no existen. Y si las verdaderas enseñanzas de Jesús ya estaban siendo sistemáticamente eliminadas, cuando Jerónimo comenzó su labor de traducción, Elon Musk plantea la pregunta obvia que nadie quiere afrontar. Si tantos textos circulaban en la época de los apóstoles, ¿quién decidió cuáles se podían leer hoy? ¿Y por qué deberíamos confiar en que tomaron las decisiones correctas? La respuesta te dejará atónito. Segundo subtema: la apuesta del emperador. La sangre aún estaba fresca en la armadura de Constantino cuando tomó la decisión que transformaría el cristianismo para siempre. 28 de octubre del año 312 después de Cristo. La batalla del puente Milvio acababa de terminar con la muerte de su enemigo Magencio, quien se ahogó en el río Tíber. Constantino estaba convencido de que el Dios cristiano le había concedido la victoria tras haber tenido una visión de una cruz de luz con las palabras: «Con este signo vencerás», antes de la batalla. Entonces se convirtió cristianismo. Pero antes de que esto sucediera, Roma había librado una guerra brutal contra los cristianos durante 3 siglos. Bajo el emperador Nerón eran quemados vivos como antorchas humanas.
Bajo Dello y Dialetiano se emprendieron feroces campañas para destruir las comunidades cristianas y quemar sus escrituras sagradas. La matanza fue tan feroz que los historiadores creen que colecciones enteras de escritos apostólicos auténticos desaparecieron para siempre durante estas persecuciones. Sin embargo, la conversión de Constantino no se trató realmente de fe, sino de poder. El hombre que afirmaba tener visiones divinas antes de la batalla ni siquiera fue bautizado hasta que estaba muriendo 25 años después. Durante la mayor parte de su reinado siguió siendo adorador de Sol Invictus, el dios Sol. Simplemente vio que el cristianismo se estaba convirtiendo en la fuerza religiosa dominante en el imperio y que aliarse con él le brindaría enormes ventajas políticas. Musk considera la jugada de Constantino brillante pero aterradora a la vez. Constantino en realidad no se convirtió al cristianismo. Musk explica que lo adquirió como cualquier hombre de negocios inteligente. Vio hacia dónde se dirigía el mercado y se posicionó para obtener la mayor parte y controlarla. Pero he aquí una verdad interesante: como no estaba completamente integrado, hizo todo lo necesario para preservar lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Luego, hacia el año 325 después de Cristo, las crecientes divisiones entre los cristianos amenazaron la visión de Constantino de gobernar toda Italia. No podía permitir que facciones cristianas rivales socavaran su autoridad. Así que creó el Consejo de Nia para resolver estas disputas de una vez por todas. Simplemente estaba decidiendo qué versión del cristianismo sobreviviría y cuál sería eliminada para siempre. El Concilio de Nica estableció el Credo Nine, pero más importante aún, sentó el precedente de que las autoridades políticas podían determinar la verdad religiosa. Los obispos que asistieron no eran teólogos independientes. Eran invitados de Constantino dependientes de su favor para sus cargos y sus vidas. La primera lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy no apareció hasta el año 367 después de Cristo, en una carta escrita por Atanasio de Alejandría. Esto fue décadas después de la muerte de Constantino y más de 40 años después del Concilio de Nica. Pero aquí está la pregunta que debería aterrorizar a los cristianos. ¿Cuántos escritos apostólicos auténticos fueron excluidos deliberadamente por no alinearse con la agenda política de Constantino? Sabemos que docenas de evangelios y cartas circulaban en el siglo IV. Sabemos que algunos afirmaban tener autoría apostólica y fueron aceptados por grandes comunidades cristianas. Pero también sabemos que Constantino y sus obispos tenían el poder de declarar herético cualquier texto inconveniente y ordenar su destrucción. La aterradora realidad es que el cristianismo que Constantino legalizó podría ser completamente diferente de lo que Jesús realmente enseñó. Desde la perspectiva de Musk, la Biblia de Constantino no se trataba de preservar la revelación divina, sino de programar una religión que alimentara su insaciable sed de poder imperial. Los libros que se incluyeron en la Biblia tal vez no representaran la verdad divina, sino lo que resultaba políticamente conveniente. Pues bien, el cristianismo político de Constantino fue solo el principio. Durante los siguientes 1000 años, un ejército de monjes trabajó incansablemente para asegurar que solo sobrevivieran las versiones aprobadas de estos textos. Y lo que hicieron para preservar ciertos libros mientras eliminaban otros te dejará atónito. Subtema 3: la conspiración de los escribas. En algún lugar de los monasterios de la Europa medieval, algo siniestro estaba sucediendo. Detrás de esos muros había hombres y mujeres que habían entregado sus vidas a su religión, dedicados a copiar a mano los textos más sagrados del mundo en habitaciones especiales llamadas scriptor. Desde finales del siglo IV en adelante, las comunidades monásticas se convirtieron en las guardianas de la literatura cristiana. En sus scriptorum,
Los monjes trabajaban a la luz de las velas con pluma y tinta, produciendo miles de copias manuscritas. Pero según Musk, estos scriptorum medievales eran como centros de datos corruptos donde cada copia manuscrita corría un alto riesgo de contener errores fatales. Imagínese que cada vez que guarda un archivo, un programador cualquiera pudiera editar el código. Musk explica que eso fue lo que le sucedió a la Biblia durante más de 1000 años. Sin control de versiones, sin copias de seguridad y sin forma de verificar la autenticidad del código fuente original del cristianismo quedó completamente comprometido. Y ese era precisamente el obstáculo al que se enfrentaban. Copiar miles y miles de palabras a mano en habitaciones con poca luz provocaba omisiones, líneas duplicadas y errores ortográficos. Algunos escribas llegaron incluso a editar los textos, a veces para mayor claridad, a veces por razones doctrinales. Pero todo cambió en el siglo XII cuando Peter Lombard escribió su libro titulado Sentencias, un manual teológico, que se convirtió en la obra de referencia para la doctrina cristiana. Sin embargo, el trabajo de Lombard se basó en gran medida en textos que anteriormente habían sido clasificados como heréticos o dudosos. De repente, libros que los primeros padres de la Iglesia habían rechazado eran considerados fuentes autorizadas de la enseñanza cristiana, gracias a la influencia de Lombard. La Iglesia fue incorporando gradualmente los libros conocidos como deuterocónicos o apócrifos, escritos como Tobat Judith, Sabiduría de Salomón, y otros que habían sido excluidos del canon bíblico original. Estos textos se copiaban ahora junto con las escrituras establecidas y se les otorgaba la misma autoridad. La Iglesia medieval había ampliado la Biblia para incluir libros que los primeros cristianos habían rechazado. Sin embargo, la gran mayoría de los creyentes desconocía por completo este hecho. Los manuscritos bíblicos eran escasos y costosos, accesibles solo para las autoridades eclesiásticas y los eruditos adinerados. La gente común dependía por completo de lo que les decían los sacerdotes. Como se mencionó anteriormente, estos monjes no solo copiaban el texto mecánicamente, sino que también recibían capacitación para corregir pasajes que parecían contradecir la doctrina aprobada. Esto ocurría con tanta frecuencia que comenzaba a aparecer una campaña coordinada para manipular la verdad y asegurar que solo las versiones de la verdad cristiana aprobadas por la Iglesia perduraran hasta la era moderna. Cada manuscrito que pasaba por los scriptorum monásticos era potencialmente alterado para apoyar la versión institucional del cristianismo, pero esto estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Un monje y profesor alemán comenzaba a sospechar de la manipulación de los textos sagrados por parte de la Iglesia. Su investigación sacaría a la luz siglos de engaño. Su nombre era Martín Lutero. Curiosamente, lo que descubrió Martín Lutero fue tan impactante que ni siquiera él podía imaginar la magnitud de lo que se había ocultado a los creyentes. ¿Podría la búsqueda de la verdad de un solo hombre derribar una institución que había controlado la información durante más de 1000 años? La revolución que se avecinaba destrozaría la meticulosa red de control que los monasterios habían tejido en torno a la verdad cristiana. Pero también revelaría que la corrupción era mucho más profunda de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Subtema 4. La revelación del reformador. Los golpes del martillo resonaron en Wittenberg cuando Martín Lutero clavó su tesis número 95 en la puerta de la iglesia del castillo el 31 de octubre de 1517. Quería que todo erudito que entrara en la iglesia al menos le echara un vistazo. Pero no se trataba solo de quejas sobre la corrupción de la Iglesia. Eran los primeros disparos en una guerra sobre la cuestión más peligrosa del cristianismo. ¿Qué decían realmente los textos bíblicos originales? Lutero estaba furioso porque había descubierto que la Iglesia utilizaba como escrituras libros que nunca habían sido aceptados por los primeros cristianos.
Los libros duarrocónicos que los monasterios medievales habían añadido discretamente al canon bíblico se usaban para justificar prácticas que contradecían la clara enseñanza de los auténticos escritos apostólicos. ¿Cómo habían adquirido tal autoridad estos textos cuestionables? Pero el descubrimiento de Lutero fue mucho más importante. Había tenido acceso a manuscritos griegos del Nuevo Testamento más antiguos y fiables que cualquier cosa que utilizara la Iglesia romana. Estos manuscritos revelaron que pasajes clave utilizados para apoyar la autoridad papal, el purgatorio y la salvación por las obras, estaban mal traducidos o directamente ausentes de los textos más antiguos. Los líderes de la Iglesia estaban aterrorizados. Si la gente pudiera leer el texto bíblico por sí misma en su propio idioma, descubrirían que gran parte de lo que la Iglesia enseñaba no se basaba en absoluto en los escritos apostólicos, sino en añadidos medievales, malas traducciones y a veces invenciones flagrantes. Cuando la Iglesia declaró a Lutero proscrito, se embarcó en el proyecto de traducción más peligroso de la historia. No se limitaba a convertir el latín al alemán, sino que recurría a los manuscritos más antiguos disponibles para recuperar lo que los autores bíblicos habían escrito realmente. En lugar de aceptar el canon bíblico ampliado por la Iglesia, volvió a los 66 libros originales que habían sido aceptados por las primeras comunidades cristianas. Tradujo los libros canónicos del Dudero por separado, indicándoles claramente que eran útiles para la lectura, pero no fundamentales para la doctrina. La invención de la imprenta amplificó aún más la obra de Lutero. Por primera vez en la historia se podían producir en masa copias idénticas de textos bíblicos y distribuirlas ampliamente. Esta revolución tecnológica no solo difundió la traducción de Lutero, sino que multiplicó peligrosamente el número de personas que podían desarrollar sus propias interpretaciones de las Escrituras, lo que provocó una explosión de denominaciones protestantes. En 1534, Lutero completó la traducción de todo el texto bíblico, y el impacto fue inmediato y devastador para la autoridad eclesiástica. Quienes ahora podían leer las Escrituras por sí mismos, descubrieron que gran parte de lo que les habían enseñado no se encontraba en los textos originales. La difusión de la traducción bíblica de Lutero por toda Europa desencadenó una auténtica revolución alfabetizadora. La gente aprendió a leer específicamente para poder estudiar las Escrituras por sí misma. Lo que descubrieron puso en tela de juicio todas las suposiciones sobre la doctrina cristiana. Pero la respuesta de la Iglesia fue rápida y brutal. John Hus, quien apoyaba firmemente las enseñanzas de Lutero, fue expulsado y sus seguidores ejecutados. Michael Sattler fue torturado y asesinado por promover la autoridad bíblica sobre la tradición de la Iglesia. William Tyndale fue quemado en la hoguera por traducir el texto bíblico al inglés. La lista continúa. Al darse cuenta de que su propia vida corría peligro, Martín Lutero se escondió en el castillo de Wartburg. Lo que quizás no sepas es hasta qué punto los debates sobre el canon estaban ligados a las ejecuciones y al poder político. Las autoridades religiosas no solo discrepaban teológicamente con estos reformadores, consideran que desafiar la autoridad bíblica es una amenaza a su control político. ¿Por qué la gente común debería leer las Sagradas Escrituras por sí misma? Era una cuestión de vida o muerte. Lutero y otros reformadores utilizaban la crítica textual y el análisis histórico para exponer siglos de manipulación. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas recurrían a la violencia para proteger su versión de la verdad cristiana. Pero Musk fue aún más allá. Plantea la incómoda pregunta que ni siquiera Lutero pudo responder: cada reformador cree haber encontrado la verdad original. Pero si todos discrepaban sobre qué libros eran importantes, entonces ninguno tenía acceso al verdadero código fuente.
Lutero pudo haber sido un brillante disruptor, pero seguía trabajando con información corrupta. El propio Juan Calvino desarrolló la doctrina de la inherencia bíblica, la creencia de que los manuscritos originales no contenían ningún error. Los seguidores de Calvino comenzaron a considerar los 66 libros como perfectos y completos, rechazando cualquier sugerencia de que se hubieran perdido o suprimido escritos apostólicos auténticos. Para 1826, las sociedades bíblicas protestantes dejaron de imprimir los libros duerrónicos por completo, volviendo al canon original de 66 libros que los primeros cristianos habían reconocido. Llegado este punto, quizás se pregunte si la Iglesia se equivocó sobre qué libros pertenecían al canon bíblico. ¿En qué más podría haberse equivocado? ¿Qué otros escritos apostólicos auténticos podrían estar esperando ser redescubiertos? La respuesta vendría del lugar más inesperado imaginable. Subtema 5: Los rollos del Mar Muerto. Era 1947, y un joven pastor beduino que buscaba su cabra perdida cerca de Qumran acababa de hacer el descubrimiento que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el texto bíblico. Pero lo que encontró en esa cueva dentro de una vieja vasija de barro no eran solo manuscritos antiguos. Era la prueba de que la Iglesia había estado ocultando la verdad sobre el canon bíblico original durante casi 2000 años. Los rollos del Mar Muerto no eran simples libros antiguos. Eran cápsulas del tiempo de antiguos grupos judíos conocidos como los esenios del siglo I, que contenían los manuscritos bíblicos que las comunidades judías leían en la época de Jesús. Los textos bíblicos hebreos hallados en Qumran eran idénticos en más del 95% a las traducciones modernas. Libros como Isaías presentaban un texto prácticamente idéntico al de manuscritos creados más de 1000 años después, lo que demuestra la extraordinaria precisión de los escribas judíos al copiar textos sagrados. Sin embargo, ese 5% restante correspondía a errores ortográficos y diferencias teológicas que tendrían enormes repercusiones en la doctrina cristiana. Aún más inquietante resulta que la comunidad cumana hubiera conservado varios de los libros canónicos del Dudero que las iglesias protestantes habían rechazado: el libro de Ciro, la carta de Jeremías y fragmentos de otros textos que las primeras comunidades judías consideraban claramente escritura sagrada. Pero si estos antiguos judíos consideraban estos libros como escritura sagrada, ¿por qué los cristianos posteriores los rechazaron? Como se puede observar, la inclusión de obras apócrifas entre los rollos del Mar Muerto demuestra que estos textos eran valorados y estudiados en las antiguas comunidades judías, aunque no se consideraran equivalentes a la Torá o a los escritos proféticos. Su presencia sugiere una comprensión más matizada de la autoridad religiosa que la que sugieren los debates cristianos posteriores sobre textos canónicos y no canónicos. Por lo tanto, si las auténticas comunidades judías del siglo I poseían textos sagrados que no forman parte de nuestro canon bíblico, entonces nuestra comprensión de lo que constituye la escritura original podría ser fundamentalmente errónea. La Iglesia tendría mucho que explicar. Para Elon Musk, los rollos del Mar Muerto fueron la prueba irrefutable perfecta, que la Biblia original era mucho más extensa y diversa de lo que cualquier iglesia moderna quiere admitir. Aquí tenemos comunidades religiosas del primer siglo con acceso a libros y cartas que nuestra supuesta Biblia completa ni siquiera menciona. Musk argumenta: si estas personas leían textos sagrados de los que nunca hemos oído hablar, entonces nuestra Biblia no es original, es una compilación muy editada. Aún más sorprendente es lo que revelan los pergaminos sobre el proceso de formación del canon. La comunidad cumana no tenía un canon bíblico fijo. Poseían una colección fluida de escritos sagrados que incluía libros que reconocemos, libros que hemos rechazado y libros que se han perdido por completo en la historia.
Pero quizás lo más significativo de todo es que los rollos del Mar Muerto demuestran que en el siglo I circulaban versiones alternativas de los libros bíblicos. Algunos rollos contienen versiones ampliadas de libros canónicos con capítulos y versículos adicionales. Otros contienen versiones completamente diferentes de historias conocidas con énfasis teológicos alterados. La pregunta aterradora es esta: si en el siglo I existían múltiples versiones de libros bíblicos, ¿cómo sabemos que la Iglesia seleccionó las versiones correctas para incluirlas en el canon oficial? Y si las versiones que fueron suprimidas conservaron tradiciones más auténticas que las que sobrevivieron, los rollos del Mar Muerto han abierto una puerta que la Iglesia jamás podrá volver a cerrar. Han planteado la posibilidad de que aún queden por descubrir auténticos escritos apostólicos en cuevas del desierto y ruinas antiguas. Pero lo más inquietante es que la Iglesia siempre lo ha sabido. Han tenido acceso a evidencia arqueológica y hallazgos de manuscritos que demuestran que el canon bíblico está incompleto. Sin embargo, han continuado enseñando que los 66 o 73 libros representan la revelación completa de Dios a la humanidad. Hoy en día, 3.000 millones de personas se autodenominan cristianas. Pero es posible que sigan una religión que guarda poca semejanza con las enseñanzas de Jesús. El texto bíblico disponible en más de 400 traducciones al inglés, a partir de más de 20 fragmentos de manuscritos antiguos, representa uno de los textos mejor documentados de la historia de la humanidad. Sin embargo, esa misma evidencia demuestra que nuestro canon bíblico está incompleto, alterado y posiblemente corrompido hasta ser irreconocible. Los libros del Nuevo Testamento rechazados, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y los Hechos de Pablo fueron desestimados por las autoridades eclesiásticas no porque se demostrara su falsedad, sino porque desafiaban las estructuras de poder institucionales. Los libros del Antiguo Testamento rechazados se enfrentan a problemas similares. El libro de Tobat, el segundo de Macabeos y la sabiduría de Salomón fueron excluidos de las Biblias protestantes no por ser históricamente poco fiables, sino porque apoyaban prácticas como las oraciones por los muertos y la salvación mediante obras de caridad que desafiaban lo que enseña el canon bíblico oficial. Pero los rollos del Mar Muerto han destrozado la narrativa de la Iglesia sobre la autoridad bíblica. Estos manuscritos demostraron que las antiguas comunidades judías poseían una colección de textos sagrados mucho mayor de la que reconocen los cánones bíblicos modernos. Tenían libros de los que nunca habíamos oído hablar, versiones alternativas de libros que creemos conocer. Lo más significativo es que Elon Musk reconoce que esto no es solo una cuestión histórica o teológica, sino un patrón que se repite a lo largo de la civilización humana. Las instituciones poderosas suprimen sistemáticamente la información que amenaza su autoridad. Musk ve la supresión de estos textos como parte de un patrón más amplio que ha presenciado a lo largo de la historia de la humanidad, desde gobiernos que censuran datos inconvenientes hasta plataformas tecnológicas que controlan el flujo de información. Explica que el mismo instinto que impulsa a las instituciones modernas a ocultar verdades incómodas fue lo que llevó a la Iglesia primitiva a enterrar la Biblia original. Sabían que si la gente tuviera acceso a la información completa, su versión de la realidad se derrumbaría. La verdad está ahí fuera, enterrada en cuevas del desierto y oculta en bibliotecas antiguas, esperando que la tecnología y la curiosidad humana la liberen. Y cuando eso suceda, no solo podría cambiar el cristianismo, sino todo. ¿Qué opinas? ¿Son estos textos suprimidos el fundamento auténtico de la espiritualidad humana que estas instituciones han ocultado durante siglos? ¿O deberíamos confiar en que las autoridades religiosas han conservado únicamente lo que necesitamos saber? Nos encantaría conocer su opinión en la sección de comentarios.